la Navidad, ¿mandamiento o tradición? Sé que estamos en vísperas de fin de año, en vísperas de Nochebuena, en vísperas de Navidad y todo esto que se conoce como la celebración religiosa y mística del nacimiento de Jesús, del niño Dios, como otros lo mencionan y como otros lo practican. La semana anterior habíamos mirado a la luz de la Escritura con la palabra de Dios en la mano, de que el mismo Cristo de la gloria confronta a los religiosos de la época, de que ellos habían cambiado el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. En otras palabras, la Escritura y la Biblia dice esto que debe hacerse, pero los intérpretes de la ley, los conocidos intérpretes de la ley, famosos, que ellos eran los entendidos en la materia religiosa, ellos habían dicho, Dios no quiso decir esto, Dios dijo esto, mas no esto. Empezaron a cambiar el mandamiento de Dios, convirtiéndolo en tradiciones, y se fueron asimilando con las costumbres paganas, y poco a poco fueron destruyendo el verdadero sentido del mensaje mismo de la Escritura, de la palabra de Dios para el Hijo de Dios, para el ser humano, conforme Dios lo había establecido. La semana anterior nosotros observamos al respecto de cómo es que el ser humano había corrompido el conocimiento de Dios, el mandamiento de Dios, y había transgredido la ley de Dios, y de esa manera había ofendido a Dios y había enseñado por muchos años una tradición, a tal punto que los religiosos y el pueblo de ese entonces, ellos creían que la palabra que mencionaban los religiosos, escribas y fariseos y saduceos de ese entonces, ese era verdaderamente la verdadera interpretación de la ley de Dios. Pero cuando Cristo llega, Él empieza a decir lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Entonces eso fue el choque religioso que ocurrió en ese entonces. Y Cristo confronta y dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios, enseñando vuestras tradiciones. Han dejado la palabra del Señor y han empezado a guardar tradiciones que le han enseñado sus antepasados. Eso miramos la semana anterior. Para aquellos que están ahora por primera vez acá, les recomiendo mirar la primera parte de esta enseñanza. Y llegamos al pleno convencimiento y al pleno conocimiento claro y específico de que la Navidad como tal, como se conoce hoy por hoy, no es un mandamiento de parte de Dios, sino una simple y vergonzosa y corrupta tradición. No hay lugar a duda, la palabra es muy clara en cuanto a eso. Hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes si la Navidad no es bíblica, que ya lo miramos, si la Navidad es paganismo absoluto, si la Navidad no es bíblica y si la Navidad no fue practicada por los primeros apóstoles, discípulos de Cristo, ni por la iglesia temprana, si la Navidad no está en los canos escriturales de la historia de la iglesia primitiva, no está, entonces, ¿de dónde fue que apareció la Navidad? Esta práctica llamada Navidad, ¿de dónde fue que apareció? Esta tradición, ¿de dónde fue que apareció? Así que, ¿de dónde salió? Tiene que haber una fuente. Y para que esa fuente que nosotros podamos tener bien en claro ahora, es lo que voy esta mañana a compartir con todos ustedes. Repasar la historia de la Navidad deja claro que dicha celebración es completamente pagana y las raíces de esta celebración, noten esto, toda tradición tiene un origen. Y ese origen es la raíz de ese árbol frondoso que ha acaparado a toda la humanidad. Nosotros podemos mirar solamente las ramas. Nosotros podemos ver solamente los frutos que hoy por hoy ese árbol gigante llamado tradición de la Navidad está dando.
Pero nuestro deber como creyentes y estudiosos de la palabra para confrontar todo eso y desmentir todo eso y desnudar todo aquello, es menester y es de vital que podamos nosotros ir a la raíz. Porque miramos los frutos y muchas veces hasta los frutos aparentemente son atractivos. Aparentemente los frutos, dice mucha gente hoy por hoy en Navidad, dice nosotros somos cristianos, nosotros no celebramos la Navidad. No, pero aprovechamos la Navidad. ¿Para qué? Para hacer una reunión en la iglesia, hacer un pesebre, un arbolito de Navidad, y ahí para que vengan las personas que no conocen del Señor, para predicar el Evangelio y todo eso. El fruto del árbol parece bueno. El fruto del árbol parece exquisito, pero no conocemos la raíz de ese árbol. Ahora recuerda que el fruto de ese árbol es el producto de ¿qué? De esa raíz. Y ahora esa raíz tiene que tener una ¿qué? Una semilla. Tiene que tener una semilla porque una semilla construyó esa raíz y esa raíz un tronco y ese tronco ramas y esas ramas fruto. Los frutos son agradables hoy por hoy. La mayoría, la Navidad, el espíritu de la Navidad, todo es bueno, está elegante, tenemos que disfrutar, tenemos que estar todos en unión de familia. Esta Navidad todo es un espíritu navideño. Ustedes ven por la calle acá en Lago Ario, ya empezaron a colocar luces por todo lugar, por todas partes. En las empresas eso se vuelve hasta el jefe de personal, que es más malo y de todo mal hablado, ya no habla malas palabras por ahora. El jefe que es más avaro, ahora ya trae canastas navideñas. Y ¿sabes qué? En la reunión de consejo que tienen ahí con sus asesores, dicen, tocó dar Navidad, toca comprar. Busquen las canastas más baratas y más significativas. Y cena navideña. Y todo eso que ustedes conocen. El fruto es aparentemente delicioso, el fruto. El fruto es exquisito, todos quieren comer. El mundo come deliciosamente de ese fruto. La iglesia observa de lejos y dice, este fruto está bueno para comer. Y se acerca a mirar y la serpiente en ese árbol está seduciendo. Dice, come no más, no tengas problema. No es que la tradición no, es el mandamiento. No es tradición, nada más come. Es que dice la palabra que eso no. Mira, Dios no quiso decir lo que dijo. ¿Recuerdas la serpiente a Eva? Dijo que no comamos. No. Lo que pasa es que tú no has entendido la palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros somos, dice la serpiente, yo soy el intérprete de la palabra. Dios no quiso decir eso. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas vas a ser como Dios. Eso fue lo que Él dijo, come, tranquila, no tienes problemas. Eso dicen muchos predicadores hoy por hoy. Del mensaje de la semana anterior, cuando compartí, recibí muchos mensajes. Y la mayoría de mensajes eran acusándome de ser legalista, acusándome de ser hipócrita, acusándome de ser una cantidad de cosas. Pero no se trata, simplemente hemos nosotros aprendido a ¿qué? A ver el árbol, identificar el fruto, y cuando la serpiente viene a seducirme, ¿qué haces tú? ¿Haces lo que hizo Eva o haces lo que hizo Cristo en el desierto? Hey, si tú eres Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Te hago una pregunta. Escucha con atención. ¿Adán y Eva tenían hambre en el huerto? ¿Tenían hambre? Ahora aquí viene la otra pregunta. El postrer Adán, que es Cristo Jesús, ¿él tenía hambre en el desierto? Sí. En algún momento hay una serie que voy a compartir acerca del origen de Cristo Jesús en su contexto, para que ustedes puedan conocer la deidad y la grandeza de la persona de Cristo Jesús. Esa misma actitud debe tener el creyente. ¿Por qué? Porque si el Cristo de la gloria tuvo ese poder para decir, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba diciendo él?
Lo mismo que hoy. La Navidad se presenta, de los púlpitos se presenta. Hombres famosos que inclusive yo he escuchado lo que han predicado, ahora hablan de la Navidad como que si la Navidad fuera. No es exageración eso, simplemente tenemos que hacerlo de una manera mucho más correcta. ¿Cómo es posible que podamos quitarle a nuestros niños la sonrisa de la Navidad? Yo le hago una pregunta, ¿eso es descabellado o no es descabellado? ¿Los niños merecen sonreír en Navidad o no merecen sonreír en Navidad? Claro que merecen sonreír en Navidad. ¿Se merecen un juguete? ¿Se merecen una funda de caramelos o no se merece? Por supuesto que se merece una funda de caramelos. Y ustedes están tratando de destruir eso. ¿Qué clase de personas son? ¿Sabes qué hacemos nosotros con la Navidad? Ya déjame mostrarte, digo, no estoy yéndome por otro lado, solamente estoy mostrándote el contexto de lo que voy a hablar. Porque vamos a llegar a la raíz. Y cuando usted descubra la raíz y la semilla de esa raíz, usted va a odiar el fruto, va a aborrecer ese fruto. Pero todos comen de ese fruto. Ya miramos la semana anterior. Si el mundo y la iglesia comen de ese fruto, ¿qué está pasando? ¿Será acaso que el día de mañana vamos a decir lo mismo que dijo Adán? ¿Recuerdas a Adán cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿por qué comiste de ese fruto? ¿Qué dijo Adán? Hey. ¿Están conmigo acá o están ustedes mirando el fruto? ¿Qué dijo Dios cuando Dios dijo, Adán, ¿por qué estás escondido? ¿Y qué dijo Adán? Tú tienes la culpa por haberme dado esa mujer. La mujer que tú me diste, ella a mí me dio de comer y yo comí obedientemente. Yo no tengo la culpa. Tiene Eva. Eso va a pasar ahora. Porque te voy a decir algo, aparentemente, mira esto, carnaval, San Valentín, Día de la Madre, no tiene una connotación tan fuerte como tiene la Navidad. Y ahora vas a ver por qué. Entonces, para nosotros mirar el fruto, es tan bonito, hermoso el árbol que ha producido esta tendencia tradicional de la Navidad, que ahora ya de ese fruto se come todas las naciones. Pero conozcamos la raíz. Bien. Para responder a estas interrogantes, primeramente vamos a ponerlo brevemente. No voy a ahondar paso a paso porque esto es demasiado amplio estudiarlo. Pero ahora quiero que preste mucha atención porque voy a ir cortando muchas cosas para poder explicar, ya que esto tú y yo debemos tenerlo bien en claro. Ya miramos la semana anterior que la fecha del nacimiento de Cristo Jesús es incierta en la palabra, pero sí la muerte de Cristo Jesús, por un lado. Por otro lado, porque la muerte de Cristo Jesús sí está. El 10 de Nisan, Cristo Jesús entró a Jerusalén. El 14 fue sacrificado. Sabemos exactamente qué día fue muerto Cristo Jesús con fecha, pero el nacimiento no está. ¿Por qué? Porque ya miramos la semana anterior que lo que Dios dejó como mandamiento, que los hijos de Dios, que los seguidores de Cristo Jesús y los adoradores del Rey soberano, nosotros no nos fijemos en el nacimiento de Cristo, sino en la muerte de Cristo. Para el paganismo existe un árbol de Navidad, para nosotros existe una cruz. Esa es la diferencia total. Pero entender eso cuesta. ¿Cuesta qué? Negarse a sí mismo. Decir, yo no voy a comer de ese fruto. No voy a hacerlo. No voy a buscar hacerlo. Entonces, miremos la fecha del nacimiento de Jesús, brevemente, muy rápido. Vayan conmigo por favor al libro de Lucas capítulo 1 versículo 35. Vamos al libro de Lucas capítulo 1 versículo 35. Repito, no voy a hacer una exégesis de todo esto porque nos llevaría mucho tiempo. Espero que me presten atención si ustedes quieren aprender. Dice la palabra del Señor, el versículo 35 del capítulo 1 de Lucas,
Y de hecho, en el libro de Lucas encontramos la narrativa más clara al respecto del nacimiento de Cristo Jesús en todo su contexto. Dice la palabra, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Recuerda, María dijo, no sé cómo va a pasar esto, y ahí le responde, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Lean con mucho cuidado aquí. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este también hace referencia a que María estaba concibiendo en ese momento. Por eso dice, y esta también, porque María estaba en su etapa precisa de gestación. Cuando la palabra llega a María, el verbo de Dios llega a María, se encarna en el vientre de María. Por eso el ángel dice, esta también. Sigamos leyendo. Dice, ¿dónde estábamos? Acá estábamos. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Luego menciona, y este es el 6º mes para ella. ¿6º mes de qué? De embarazo. La que llamaban estéril. En otras, hagamos un alto aquí. Hagamos un alto. Presta atención aquí. Prestarán atención, por favor. Ruego que presten mucha atención. Ok. Cuando el arcángel Gabriel visita a María, dice con claridad, tú vas a quedar en embarazo por medio de la palabra, el verbo viene a encarnarse en ti. ¿Cómo va a pasar esto? De esta manera va a ocurrir, de esta manera va a pasar, así va a ocurrir. Porque también Elizabeth, tu prima, también ella ya tiene 6 meses de embarazo. Ya tiene 6 meses de embarazo Elizabeth, tu prima, y tú ahora estás quedando en gestación de el Hijo de Dios. Entonces, cuando el arcángel Gabriel visita a María, la madre de Cristo Jesús, ¿cuántos meses de embarazo tenía Elizabeth? 6 meses. Esto nos da a nosotros una luz. Ahora, aquí lo que tenemos que simplemente encontrar, ¿en qué mes queda en embarazo Elizabeth? Y verás que vamos a encontrar el mes que queda en embarazo también María, y el mes que nace Juan el Bautista, y el mes que nace Cristo Jesús. Digo esto, no voy a hacerlo bien explícito, pero espero que ustedes me entiendan. Vamos más adelante, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, ella ya quedó embarazada. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. En aquellos días, no en aquellos meses, sino en los días de ese mismo mes. Se fue a un lugar, dice, de la montaña, en la ciudad de Judá, versículo 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién fue que saltó en el vientre de Elizabeth? Juan el Bautista. Pegó un salto allá adentro. Dice esto, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En ese mes ella estaba embarazada, María. 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Verso 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Aquí tenemos nosotros tanto el embarazo de Elizabeth y el embarazo de María, con una diferencia de ¿cuánto? De 6 meses. Entonces sígueme brevemente en este repaso.
La Biblia no indica exactamente la fecha o aproximada la fecha de que en qué fecha Jesucristo nació, no explica. Pero dice que Juan el Bautista nació 9 meses después de que Zacarías, su padre, tuvo un encuentro con el arcángel Gabriel. Esto ustedes lo pueden encontrar, no lo vamos a leer, anótelo o quedará grabado en Lucas 1 del 5 al 24. Eso ustedes anótenlo para que en casa lo puedan leer. ¿Y cuándo fue que ocurrió este encuentro con Zacarías y el arcángel? ¿Cuándo ocurrió? Cuando Zacarías ejercía el sacerdocio según el orden de la clase de Abías, según indica Lucas 1:5. Dice que estaba Zacarías sirviendo en el templo en el orden de Abías que le correspondía a él. Había 24 órdenes sacerdotales que servían, y cada orden sacerdotal servía 2 veces por año. Así como los aseos acá. Sí, en los aseos está programado por tiempos, entonces hacen el aseo en el tiempo que tienen que hacer. De la misma manera, el cuidado del templo, el trabajar en el templo, eran 24 órdenes sacerdotales para que podrían trabajar. Bien, ahora, de acuerdo al rol sacerdotal, el cual estaba asignado de acuerdo a la clase, a Zacarías le correspondía el 8º turno. El 8º turno en el año. Eso lo pueden corroborar ustedes en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. No vamos a leer eso porque no se trata, no quiero ahondar en eso de allí. Y cada turno duraba una semana y comenzaba, esta orden sacerdotal comenzaba el primer mes del año sagrado, es decir, el mes de Aviv, o conocido como el mes de Nisan. Quiero también hacer una aclaración aquí. El calendario hebreo tiene 2 inicios de año. 2 inicios de año. ¿Por qué? Porque tienen 2 calendarios. El calendario hebreo tiene 2 calendarios. Calendario número 1, que se conoce como el calendario civil. Ese calendario rige la pauta desde el día en que Dios creó al hombre, desde que Dios hizo al hombre. Y ese es el mes de Tisrei, conocido como Tisrei en el calendario hebreo. Ese es el primer año, el primer mes del calendario civil. Por otro lado tenemos el calendario religioso, que es el calendario que se marca desde el día en que Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel. Y ese es en el mes de Nisan, o conocido como Aviv también. Como Aviv también. Entonces, si usted quiere revisar, cuando estudiamos la Biblia no podemos estudiar en el calendario gregoriano, porque nosotros estamos regidos por el calendario solar. El calendario hebreo es regido por el calendario lunar, por la luna. En cambio acá por el sol. Y ya le explicaré por qué todo este fenómeno. O sea, todo tiene un porqué. Y existe una gran confusión cuando estudiamos la palabra. Quienes estudiamos la escritura debemos tener mucho cuidado cuando se habla en cuanto a días. Debemos estudiar con el calendario que rige en su punto. Bien, entonces, el turno que le tocaba a Zacarías, que empezó en ese mes, él empezó en el mes de junio, en el mes de Sivan. Sacando las cuentas, Zacarías se encontraba ejerciendo el ministerio justamente allí cuando habla Crónicas en el mes de Sivan, que es el mes de junio. Él estaba allí sirviendo en esa semana del mes de junio. Para nosotros junio, para el calendario hebreo Sivan. Y usted cuando escuche este mensaje, vaya a la casa, revísalo, busca un calendario hebreo en internet y vas mirando y homologando para que tengas conocimiento pleno de lo que estás escuchando. Y como además en esa semana correspondía a las fiestas de Pentecostés, debió permanecer en Jerusalén por otra semana más, Zacarías. Eso menciona Lucas 1:23. Ahora, en Lucas 1:24 nos indica que después de su regreso, Lucas 1:24 dice que después de su regreso, Zacarías durmió con Elizabeth y Elizabeth quedó en embarazo. Elizabeth quedó en embarazo en el mes de junio, quedó en embarazo para nosotros. Por tanto, brevemente, Juan
nace aproximadamente a mediados o a fines del mes de Adar, que para nosotros es marzo o abril. Marzo o abril, nace Juan el Bautista. Ahora, cuando Juan el Bautista nace, ¿cuántos meses de embarazo tenía María? Exactamente. Cuando Juan el Bautista nace, ¿cuántos meses tenía María de embarazo? 3 meses. Hasta ahora ya tenemos la fecha, tenemos fechas aquí aproximadas, no fechas exactas. Jamás encontraremos fechas exactas, pero aproximaciones en los meses sí. Bien, entonces, él nace a mediados del mes de Adar o de Tisri, a mediados de eso y allí. Entonces, si Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús, de acuerdo a Lucas 26:38, 1:26-38 que leímos en un momento, esto nos indica de manera clara que Jesús nació entre el mes de Elul y el mes de Tisri, que quiere decir entre septiembre y octubre. En esa fecha, en ese mes, es que Jesucristo nació. Ustedes pueden ir a revisar esto con calma, lo que expliqué. Enhorabuena que está grabado, para que vayan poquito a poco revisando y mirando la escritura. Busquen un calendario hebreo y organícense de allí. Entonces, esa es la fecha, entre septiembre y octubre Jesucristo nace. Y coincide plenamente porque en esa fecha existe verano, existe primavera, en otras palabras, no hay frío, no hay nevada. Pero en cambio en diciembre es invierno, hay nevada. Los pastores no podían estar afuera en el campo, durmiendo en el campo. Y otra cosa, que cuando hay nevada, cuando la nieve desciende, ¿qué ocurre con el pasto? Está cubierto y se quema. Entonces, con lo que acabo de mencionar, coincide específicamente aún hasta con las estaciones del tiempo que existió en ese momento. Recuerda, los pastores durmiendo afuera. Otra de las cosas, el cielo estaba despejado para que existiera esa claridad a plena luz. Estaban durmiendo afuera. Otra de las cosas, dice la palabra que cuando Jesucristo estuvo allí en el pesebre, en el mesón, allí en ese lugar, él estaba envuelto en pañales, no estaba envuelto en cobijas, sino en pañales. Era un tiempo de calor, no era tiempo de frío. Todo eso podemos ir brevemente, despacio, revisando. Pero la intención no es tratar de hacer creer a nadie de que en esa fecha nació y en el día que nació. No, porque simplemente es para darnos cuenta que existe una incongruencia grande entre septiembre y diciembre. Hay una distancia muy atroz. Entonces, brevemente hemos homologado el mes aproximado en que Jesucristo nace. Por lo tanto, definitivamente no nace el 25 de diciembre como tal. No, es el nacimiento de Cristo Jesús. En diciembre no nació, definitivamente. Otra de las cosas también, dice la Biblia, en el libro de Lucas mismo, que cuando José y María fueron a Belén, ¿ellos fueron voluntariamente o fueron obligados? Fueron obligados, ¿por qué? No. Fueron obligados porque hubo un decreto que tenían que ser censados y tenían que regresar a su lugar de origen para ser censados. Y ahora, si hubiese sido en invierno, las caravanas que iban camino, en ese entonces no habían buses ni aviones, tenían que ir a pie, no podían haber hecho un censo en pleno invierno, porque sabía que nadie iba a ir. Entonces debería ser, todo apunta a que en realidad el nacimiento de Cristo Jesús fue entre el mes de septiembre y entre el mes de octubre. Ahora, el calendario hebreo marca como el inicio de la creación del mundo en Tisri, entre el mes que Cristo Jesús nace, dando así una claridad. Adán fue hecho, recuerda que Adán, ¿en qué mes fue creado? En el mes de Tisri fue creado Adán.
¿Y Jesucristo en qué mes nace? Que es como cosa curiosa, como que viene a tener compatibilidad. No quiero yo convencerles a ustedes con esto, pero simplemente hago referencia. Lo que sí quiero dejar claro es que el 25 de diciembre como tal, Cristo Jesús no nació. Ni siquiera en diciembre, ni siquiera en noviembre, no nació. Entonces ahora, ¿quién entonces nació en esa fecha? Si Jesucristo no nace el 25 de diciembre, ¿quién nació? Porque alguien tiene que haber nacido. Alguien tiene que haber nacido. Y entonces, para eso nosotros, miren esto, para eso nosotros es importante que regresemos 4000 años antes de Cristo. Permítame por favor exponer esto que es muy importante que toda la iglesia conozca. Regresemos hasta un lugar llamado Sinar, la llanura del Sinar, en el área de los ríos Tigres y en el área del río Éufrates, en el cercano oriente. La Navidad, esta natividad de ese acto de nacimiento que se celebra el 25 de diciembre, tiene como origen hace 4000 años atrás. Esto no es hace 2000 años con Cristo Jesús, esto es hace 4000 años atrás. Allá en Babilonia, en Babel, en la ciudad de Babel, donde por primera vez el hombre se rebeló contra Dios, a la cabeza con Nimrod. La Navidad tiene origen en la antigua Babilonia con este personaje conocido como Nimrod, que la Biblia lo explica. ¿Quién es Nimrod? Brevemente voy a relatar y voy a dar textos para que usted anote y pueda en casa mirar. Nimrod, que significa rebeldía, fue hijo de Cus, nieto de Cam, hijo de Noé. Usted lo encuentra eso en Génesis capítulo 10, en adelante, verso 8 en adelante. Fue el fundador del sistema babilónico. ¿Sí se acuerdan quién fue Cam? Cam fue el que se burló de su padre cuando lo vio a su papá Noé después del diluvio, que se pegó los tragos, como se podría decir, y se quedó desnudo, botado, estaba bien ebrio. Y él, en vez de cubrirlo, se fue a mofarse con sus hermanos, fue a burlarse con sus hermanos, y cuando el padre entendió, lo maldijo. Este hijo de Noé, que fue maldito, Cam, tuvo un hijo llamado Canaán, y Canaán tuvo un hijo llamado Cus, y ahí Cus tiene un hijo llamado Nimrod, producto de una maldición. Ok. Nimrod fue el que fundó la Torre de Babel. Nimrod fue el que fundó la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive, de Jonás? Nimrod fue el que fundó esa ciudad y otras ciudades más. Ustedes lo pueden corroborar lo que acabo de mencionar en Génesis capítulo 10, verso 9 al 12. Nimrod fue quien comenzó la gran apostasía mundial organizada que ha dominado al mundo hasta ahora. Presta atención ahora a lo que voy a explicar, porque esto quizás no lo has escuchado. Dios crea los cielos y la tierra, coloca a Adán en el huerto, Adán y Eva fracasan en el huerto, Dios los saca del huerto, Caín mata a Abel, Dios da una descendencia a Adán, se multiplica. Capítulo 6 del libro de Génesis dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué razón la maldad de los hombres era mucha en la tierra? Porque los hijos de Dios, los ángeles caídos, observando a las hijas de los hombres, se llegaron y tuvieron relaciones sexuales. Dice el libro de Pedro, cuenta todo eso con claridad. Y le nacieron los que se conocen como los dioses, el panteón de los dioses, conocido hoy por hoy, los dioses de Roma, de Egipto y esos dioses. En ese entonces, presten atención a esto que les va a interesar, en esa era antes del diluvio, los dioses que ahora se conocen en una forma de estatua, en ese entonces caminaban en el planeta Tierra. Tenían su propio templo y esos dioses eran adorados de manera visible, eran adorados. Hacían milagros, hacían prodigios y todo el pueblo estaba engañado. Y por eso dice, la maldad del hombre era mucha en la tierra y todo designio del corazón del ser humano era de continuo, solamente había el mal. Nadie buscaba a Dios, al creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque todos los falsos dioses, estos que nacieron, estos ángeles caídos, que ellos como dioses se presentaron a la humanidad, y los hijos que nacieron, los semidioses que existían en ese entonces,
que hoy se conoce como mitología, no era mitología, eso era una realidad. Estos personajes en físico vivían. Dios decide acabar con todo, acabar con estos dioses, semidioses y con todos estos seres que habitaban en ese entonces por medio del diluvio. Termina con todo, se acaba con todo en el diluvio. Solamente quedan Noé y sus hijos. Luego del diluvio, Noé y sus hijos empiezan nuevamente otra vez una nueva descendencia, una nueva generación, un nuevo mundo otra vez. Pero en este nuevo mundo ya no están los dioses y semidioses, porque en el acto del diluvio Dios los encerró a ellos, los encerró. Pero ¿qué quedó? ¿Dónde quedó ese sentir de esos en la influencia? Recuerda, dice la palabra, que existen ejércitos celestiales de las tinieblas que están en el aire. Quedaron muchos de esos espíritus malos y malignos, quedaron como los portadores de los dioses que ya fueron puestos presos, que estaban presos. Bien, ahora Babilonia es el origen de la idolatría. ¿Por qué? Porque Nimrod fue el primero que se hizo pasar como Dios. Babel fue el inicio de la idolatría. La madre de la idolatría fue Babel. Por eso dice Babilonia, la madre de todas las rameras. Babel. En ese entonces, y por esa razón que ahora cuando el ser humano adora a un ídolo, el ser humano natural adora a sus ídolos, adoran a sus ídolos, pero no pueden ver, no pueden tocar. Tienen necesidad de que exista, ¿qué cosa? Necesidad de que exista la imagen de la Virgen, la imagen de este Dios, la imagen de acá, para poder tener, porque ellos están acostumbrados a eso. Quedó en el subconsciente de ellos. Nimrod fue el que protagonizó todo volvió a proliferarse nuevamente la idolatría, pero ya no tienen a quien adorar físicamente. Miren esto, anteriormente existía, en la historia está, que los dioses descendían del cielo. Aquí tenemos en la historia de los mayas, en la historia de todos los de las antigüedades que existen en la historia, existen inclusive evidencias de que existieron seres. La construcción de las pirámides, por ejemplo, que hasta ahora no pueden darse cuenta. ¿Por qué? Porque efectivamente esos dioses lo hicieron, construyeron con sus poderes, porque poderes tenían. Pero en cambio ahora ya no tienen. ¿Por qué? Porque están sometidos, están encarcelados. Pero la influencia y los espíritus inmundos, que son los hijos de los dioses, de estos dioses llamados semidioses, ángeles caídos, y las mujeres, el producto de esta relación, estos sí vagan por todo lugar. Pero en cambio los ángeles caídos están presos para el día final, dice el apóstol Pedro en su carta. De ahí empieza la adoración y la idolatría desde Babel. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer ahí? Originarse la idolatría, porque era lo natural. Sigamos más adelante. Cuando Nimrod es muerto, Semiramis, su esposa, aparece en el escenario. La esposa de Nimrod propagó la historia de la supervivencia de Nimrod como ser espiritual en su hijo Tamuz, en un hijo que tuvo. Usted eso puede encontrar en Ezequiel capítulo 8, verso 14. Anótenlo si ustedes quieren, si les interesa, lo van a leer luego. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en celebrar el cumpleaños de su Dios? Los babilonios. Y los asirios celebraban el 25 de diciembre en la tierra de Babilonia, celebraban el legendario nacimiento del niño Dios Tamuz, el supuesto hijo de Nimrod. Y si usted no me cree lo que estoy diciendo, hay enciclopedias, cualquier cantidad de información al respecto que ustedes pueden investigar y corroborar lo que digo. No intento convencerlos lo que estoy mencionando, solamente estoy narrando la historia para que ustedes puedan entender, porque lo que quiero compartir ya viene a continuación. Ok. Semiramis se convirtió, por ende, Semiramis se convirtió en la reina del cielo, la madre de ese niño Dios. Ahora van a ustedes hilar. Ustedes ven ahora por todo lugar a una madre con un niño en los brazos y dice es la Virgen María con el niño Jesús. No es así. Eso viene de la antigüedad, hace 4000 años.
Bien, supuestamente el Nimrod renacido en el cuerpo de Tamuz, el hijo, bajo diversos nombres. Hoy se le conoce también conocido como Osiris, conocido como Hércules, como Baco, Adonis, Júpiter y una cantidad de nombres que hoy por hoy se proliferan por todo lugar. Y luego este niño o este Dios se convierte en el divino hijo del Dios Sol, porque dice la historia, la mitología cuenta la historia de que cuando Nimrod murió, él ascendió a los cielos y habitó en el sol. Y que habitó en el sol y ahí vive Babilonia, o sea, el rey de Babilonia, Nimrod vive allá en el sol. Por eso que el sol fue adorado durante mucho tiempo, hasta el día de hoy es adorado, el sol. Bien, el libro de Jacer, los que quieran investigar eso, señala cómo murió Nimrod a espada de Esaú. Esaú mató a Nimrod y le quitó a Nimrod lo que Nimrod heredó de su padre Cus, y Cus de Cam, y Cam de Canaán, y luego de Cam. Y lo que Cam hizo, ¿qué? Quitó a Noé. ¿Y qué era lo que Noé tenía? Por eso dice que Noé estaba desnudo, porque Cam le quitó su túnica. ¿Y cuál túnica? La túnica de Noé era la que tenía, la túnica que Dios le hizo ¿a quién? A Adán. Ya. Entonces, no sé si ustedes van hilando y si le entra curiosidad, lean el libro de Jacer para que conozcan un poco. Por eso le desnudó y le quitó, porque el que tenía la túnica de Adán, ese tenía el poder de gobierno mundial. Y Noé era el amo y señor. Entonces Cam dijo, seguro que le van a dar a mi hermano mayor. Entonces aprovecho que está borracho y le quitó allí, lo desnudó. Y después de haberlo desnudado, robó la túnica. Eso cuenta el libro de Jacer. Bien, pero ese no es el punto ahora. A la edad de los 215 años fue muerto por Esaú. Esaú mató a Nimrod y Esaú tomó, mira eso, Esaú tomó, le quitó a Nimrod la túnica que tenía de Adán. Esaú, ¿por qué crees que Esaú llegó cansado y asustado y venía con hambre y no trajo ni casa ni nada? Y le dijo a Jacob que le dé de comer, y Jacob dijo, yo te doy de comer, pero a cambio de tu primogenitura. ¿Por qué crees que Esaú cambió la primogenitura por un plato de lentejas? Porque Esaú dijo esto, yo para qué quiero ya primogenitura si yo tengo la túnica de Adán, este hace que gobierne al mundo, ¿entiendes ahora? Bueno, léelo por favor, sí. Vean, investíguenlo para que se den cuenta. En la Biblia encuentras muchas narrativas que queda sonando extraño, pero si tú revisas los libros, y ahora, ¿por qué razón, pastor, lee el libro de Jacer? Porque la Biblia menciona ese libro, por esa razón lo leo. Y encuentro información impresionante. Pero bueno, luego de su muerte, la muerte de Nimrod, Semiramis tomó a su propio hijo Tamuz para procrear un hijo Dios, producto de un incesto, al que se le conoce como el dios Eros o el dios Cupido. El dios que se adora y se celebra ¿cuándo? El día de San Valentín. Mira, esta criatura sabe. ¿Cuántos años tienes, mijo? 9 años, tiene 9 años. Y él conoce y sabe San Valentín, donde se adora al dios Eros o al dios Cupido. ¿Se dan cuenta? Lo que Jesucristo mencionó. Mira, lo que este jovencito acaba de decir confirma lo que Cristo dijo. Ustedes por años y por siglos han venido compartiendo la tradición. Un niño de 10 años conoce bien lo que sucede. La tradición. Y mañana el hijo de este jovencito, mañana va a conocer lo mismo, a menos que Dios cambie su corazón. El corazón tuyo y mío, cuando ha sido cambiado verdaderamente, la tradición queda en el tacho de la basura. Ahora nosotros adoramos al Dios de los cielos y no estamos adorando a los dioses. ¿Sabían ustedes que el Día de la Madre es adoración a un Dios? El Día del Padre es adoración a un Dios. Carnaval es adoración a un Dios. San Valentín, adoración a un Dios. Todas las fiestas paganas es adoración a un Dios. Y el creyente, el cristiano que hace y practica todo eso es un idólatra. No, pastor, está exagerando. Bueno, piensa como tú quieres.
Pero te estoy mostrando, mira qué impresionante, un niño conoce eso y nosotros ya hasta nos estamos olvidando porque se nos ha hecho costumbre ya. Se nos ha hecho costumbre. Ok. Y en diferentes culturas se les conoce a este Semiramis y Nimrod. Ahí encontramos nosotros a una mujer, a un hombre y a un niño. Y a esto, hoy por hoy se le dice José, María y Jesús. Eso que pasó allá. En Egipto se le conoce como Isis y Osiris. En Fenicia se le conoce como Astarot y Baal. Baal el macho y Astarot la hembra. Y eso en la Biblia encontramos. En Grecia como Afrodita y Adonis. En Roma como Venus y Cupido. Y así sucesivamente. En el Lejano Oriente se le conoce también como el Zoroastro, compuesta por dos palabras, que es Zoro, semilla, y Astro, Ishtar, que quiere decir la semilla de la madre. Esta Semiramis tuvo relaciones sexuales con su propio hijo, a escondidas se embarazó y dijo que esta es una reencarnación de Nimrod. Toda esa historia ustedes pueden leerlo, hay cualquier cantidad. Ahora mira esto, autoridades de mitología y arqueología aseguran lo que la Biblia revela, que fue en Babilonia donde toda la idolatría tuvo su origen y que los dioses de los asirios, egipcios, hindúes, griegos, romanos y mexicanos y ecuatorianos, derivados de la astrología, acordarás de esta palabra, astrología, así todos estos dioses antiguos fueron solamente procedencia de un solo Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuántos de acá, no digo ahora, y si están haciendo ahora, arrepiéntanse, cuántos de los que se encuentran acá en algún momento de su vida usted ha estado pendiente del horóscopo? El horóscopo. Y los que han estado pendientes del horóscopo, eso se llama, el horóscopo es producto de la astrología. Y todo lo que está allí, en el horóscopo, los nombres de todo eso son dioses. Todo eso son dioses que se encuentran allá arriba. Escucha esto, allá arriba. Ese está clavado en el corazón del ser humano. Pero toda esta astrología circula alrededor de un dios, un astro que es poderoso. ¿Cuál es? El sol. Entonces, ahí está Nimrod como el sol y los demás dioses que están alrededor, que están siendo gobernados por él. Esto es una información que ustedes pueden encontrarlo por cualquier parte. Ahora vayan conmigo a la escritura brevemente, Jueces 2:13, para que se den cuenta lo que menciona. Y dice ahí, Dios ya, haciendo referencia a esta narrativa pequeña que te hice, Dios dice, y dejaron de adorar a Jehová y adoraron a Astarot y a Baal. En otras palabras, adoraron a Semiramis y a Nimrod. Esto. Adoraron a Astarot y a Baal. Durante toda la historia de la humanidad, después de la Torre de Babel, usted va a encontrar siempre una madre, un padre y un hijo. En la idolatría pagana. Hasta el día de hoy. José, María y el niño Dios. Pero todo eso es un engaño. Bien. Entonces, mira, 1 Samuel capítulo 7, verso 4, también hace mención, dice, entonces los hijos de Israel quitaron las imágenes de Baal y de Astarot y adoraron a Jehová. La tendencia de adorar a una mujer y al padre, a una madre y a un hijo, eso es tendencia desde mucho tiempo y el pueblo de Israel también cayó en ese problema, en ese paganismo. Entonces, el origen de la Navidad está entonces desde la antigua Babilonia. Los paganos en todo el mundo conocidos celebraron por siglos antes del nacimiento de Jesús, ya celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de Tamuz, el hijo de Semiramis y el hijo de Nimrod. Ya celebraban ya. ¿Cómo es que llegó hasta nuestro tiempo? Jesús, el verdadero Mesías, no nació el 25 de diciembre como lo miramos anteriormente. Los apóstoles y la iglesia primitiva sabían esto, conocían la historia, jamás celebraron el natalicio de Jesús, ni en esta fecha del 25 de diciembre ni en ninguna fecha. Entonces, la historia secular nos muestra de que fue otro que nació el 25 de diciembre.
En Roma la festividad era conocida como la Saturnalia, que empezaba el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre. ¿Por qué razón? Presta atención a esto. Y ustedes pueden corroborarlo, ustedes pueden hacer eso. El dios Sol, el día 21 de diciembre, el dios Sol por 3 días no realiza ninguna actividad. Eso es corroborado científicamente. El 21 de diciembre el Sol, para ellos el dios Sol, el Sol se queda estático, no se mueve. No hace ninguna actividad de movimiento. Se queda completamente inmóvil. Ustedes pueden averiguar esto. Se queda totalmente inmóvil por 3 días. A esto el paganismo le llama la muerte del sol. La muerte del sol. El sol ha muerto. Pero el día 25 de diciembre el sol vuelve a moverse. Y entonces a esto le llaman resurrección del dios sol y el nacimiento del dios Sol por otro año más de movimiento. ¿Sí me entendieron esta parte o no? Bueno, ustedes pueden verificar eso es real. El 21 el Sol se queda inmóvil. El paganismo dice el Sol ha muerto porque no tiene movilidad. El 25 de diciembre vuelve nuevamente a moverse. Ha nacido el Sol nuevamente. A eso se le conoce como natalicio o se le conoce también como la Saturnalia del dios Sol. Y eso es lo que hoy por hoy, y escuchen esto mis amados hermanos, en el tiempo antiguo esta era la fiesta más vil e inmoral y degenerada que existía. Era una época de libertinaje, era una época de las leyes eran restringidas totalmente y el ser humano podía hacer lo que le dé la gana porque en ese tiempo era de alegría y jolgorio porque el Dios que había muerto ahora había resucitado. Pero durante esos 3 días ellos se pasaban esperando con miedo, con temor, porque qué tal si el sol no vuelve a la vida, porque recuerda que si el sol no vuelve a la vida, ¿qué pasaría si el sol no hace esto? ¿Ah? ¿Qué pasaría si el sol no hace esto? ¿Qué pasaría si el sol no hace esto? ¿Qué pasaría si el sol no hace esto? Oiga, contesten ustedes. ¿Qué pasaría si el sol no hace esto? No hay vida. No hay vida. Ahora quiere que le den contestando todo a este niño. ¿No le da vergüenza a ustedes? ¿Qué pasaría si el sol deja de moverse, ya no se mueve, no hay vida, muere todo? Entonces, cuando el sol el 21 de diciembre se queda estático, quieto, todos se quedan asustados. Ay, murió el sol, murió el sol. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esperar, esperar, esperar hasta que si es que se mueve, se mueve. Y cuando el 25 empieza a moverse el sol, ¿qué sucede? Fiesta. A eso se le conoce como la Navidad, como la Natividad. Hace 4000 años atrás. Ok. En Babilonia el cumpleaños de Tamuz era celebrado con unas grandes fiestas, excepcionales fiestas que ocurría en ese entonces. La enciclopedia Compot 97, la enciclopedia americana, la enciclopedia británica y otras indican, escucha con atención ahora, que al no existir fecha del nacimiento de Jesús, las iglesias de Occidente y de Oriente eligieron en el siglo IV una fecha para celebración, acordando que la primera era el 25 de diciembre. Antes del siglo IV nunca se celebró el nacimiento de Jesús. Nunca se celebró el nacimiento de Jesús. Por 400 años nadie, los apóstoles ni la iglesia primitiva celebraron el nacimiento de Jesús. Pero cuando Constantino, la iglesia católica vino, hizo toda esa mezcolanza, desde ahí para adelante, ¿qué hicieron? Como allá hay un padre, una madre y un hijo, nosotros tenemos un José, María y Jesús, entonces vamos a unificar. Y desde ese entonces empezaron a celebrar, homologando al 25 de diciembre, nace Jesús, hasta el día de hoy. Entonces, en definitiva, ¿a quién celebran el 25 de diciembre como quien ha nacido? A Jesucristo no, a otro Cristo, a otro que ha nacido, a un falso Cristo. Por lo tanto, ahora tenemos nosotros en contexto
un Cristo que nace en una fecha que nosotros de manera tentativa lo observamos ya, versus a otro Cristo que nace en otra fecha, el 25 de diciembre. Tenemos dos Cristos y esos dos Cristos van a ser representados y son representados en la época de Navidad. Vamos a mirar ahora. Entonces, la enciclopedia menciona la historia, está escrito, mi amado hermano, solamente los ciegos no podrán entender, no podrán ver. Pero la palabra del Señor es demasiado clara al respecto. Y todo lo que está escrito en la historia como información dice que Jesús no nació el 25 de diciembre. Solamente los cristianos de ahora, por falta de conocimiento, celebran este tipo de fiestas, lamentablemente. Ok. Entonces, luego de eso aparece, ahora, ¿por qué razón el árbol de la Navidad? El árbol de la Navidad, dice Semiramis, que un pino cayó cuando murió Nimrod. Un pino, por eso es que el árbol de Navidad tiene que ser de modelo de pino. Cayó y se pudrió el árbol. Y de un día para otro amaneció una raíz, un retoño. Y de ahí creció un árbol. De un árbol muerto creció un retoño y nació un árbol. Y ese árbol es la señal de Tamuz, del nacimiento de este hijo del sol. Recuerda que el sol vino y procreó en ese árbol pino que estaba muerto. Físicamente un pino, un árbol muerto. Y de ahí nace. Por esa razón que hoy por hoy, cuando se habla de 25 de diciembre, tiene que ser representado, ¿por qué? Por un árbol de Navidad. Y curiosamente, en la Escritura encontramos que el pueblo de Israel, hermano, el árbol de Navidad que ahora se celebra el 25 de diciembre, eso fue adorado muchos siglos antes. 4000 años antes se celebraba un árbol. Y el paganismo tenía como costumbre sembrar árboles en el patio del templo. Los árboles eran adorados hace mucho tiempo atrás. Y Jesucristo hizo mención al respecto. En la palabra encontramos en diferentes partes de la Escritura, pueden leer ustedes en casa, en Éxodo 34:12, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 2, en Primera de Reyes capítulo 14, versículo 23, en Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 9 al 12, en Ezequiel capítulo 6, versículo 13, hay cualquier cantidad de información al respecto del árbol de Navidad. Así que, cuando la persona trae un árbol de Navidad a la casa o a la iglesia, lo único que está haciendo es aceptando la existencia de ese Dios que nació el 25 de diciembre, que no es Cristo Jesús, sino el hijo de Nimrod y de Semiramis, cuyo nombre es Tamuz, un Dios pagano. Ya le expliqué cómo fue que homologaron todo. Bien, pero yo quiero hacer hincapié ahora en un punto que quiero, el centro del mensaje. Hay un personaje que en Navidad aparece y tiene mucho más fama que el mismo niño Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es? El conocido Santa Claus, o conocido Viejo Nick también, o Papá Noel. ¿No es cierto que sí? Bien. Cuando se habla de Navidad, el niño no deja de pensar, el niño ni siquiera piensa en el que nació. Cuando habla de Navidad, el niño ni siquiera piensa en el árbol de Navidad, solamente ve el árbol de Navidad y en su mente, ¿qué está? Papá Noel. Y los viejos, tú y yo, nosotros, nos hemos dedicado a envenenar la mente y el corazón de nuestros hijos enseñando de Papá Noel. ¿Y cuál es la historia? Que tiene que portarse bien todo el año y que ya llegando a las vísperas de Navidad, el niño tiene que sacar una media hacia afuera o pedir un deseo y decir, quiero esto, quiero esto. Y Papá Noel va a entrar por una chimenea y va a venir a hurtadillas a medianoche y va a dejar los regalos que has pedido en el árbol de Navidad. ¿Sí o no?
Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Los niños en qué esperan? ¿Cuál es la esperanza de ellos? ¿Cuál es la mentalidad de ellos, Papá Noel? Papá Noel, Papá Noel. ¿Por qué Papá Noel? Porque papá va a traer ¿qué? Los regalos. Ahora, le hago una pregunta a ustedes adultos que se encuentran acá y mis hermanos que están allá en la iglesia virtual. Nosotros como padres, ¿es verdad que Papá Noel trae los juguetes o nosotros somos tan tontos que trabajamos, sudamos y compramos y de noche que no esconde a los niños? Y la madre alcahueta para engañar. Mira, padre y madre se confabulan para engañar, para someter, para instruir en una tradición que envenena el alma de nuestras generaciones. Y luego colocan allí, vayan a dormir tempranito. ¿Para qué? Para el padre venir y colocar los regalos allí. A la mañana se levantan muy por la mañana, ¿a dónde van? Yo le hago una pregunta, hagan la prueba ustedes, los que me están escuchando allá, hagan la prueba. ¿Tienen su pesebre hecho en casa? Ok, está bien, ustedes por ignorancia lo han hecho. ¿Tienen su árbol de Navidad? Ok, ahora sus hijos hagan esto. Miren ustedes a ver si sus hijos se van de mañana y van a ver, ay, el niño Dios nació. Jesús ha nacido, se arrodillan allí al niño Dios. Hagan la prueba. ¿A dónde creen que van a ir? Al árbol de Navidad. ¿Qué Jesús? ¿Qué nada? El árbol de Navidad. Y luego dice, gracias Papá Noel. Y luego obtienen el árbol, del árbol y los regalos a jugar. ¿Dónde está el espíritu de Navidad supuestamente que es la persona de Jesús? ¿Dónde está? No hay, hermano. Es la más grande de las hipocresías que existe hoy por hoy, la tradicional festividad de la Navidad. Y hay de los cristianos y creyentes que confiesan y dicen ser creyentes en Cristo Jesús y hacen lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasé yo haciendo eso? Hasta que un día, pensando muy bien acerca de Papá Noel, yo dije, tiene toda la razón. Los regalos que están allí, papá ha traído los regalos, no el viejo barbudo. Bien dice Papá Noel, sí. Muy bien dicho. Ese es el conocido San Nicolás. Supuestamente la transformación de San Nicolás en Santa Claus comenzó en Alemania entre las iglesias protestantes. El Concilio del Vaticano en 1970 declaró que una vez, presta atención a esto, el Concilio del Vaticano en 1970 declaró que una vez revisados los archivos nunca se encontraron a ningún obispo con ese nombre de San Nicolás. Entonces, ¿dónde aparece? En el segundo concilio, el Vaticano anunció que las leyendas atribuidas a este santo no es de origen cristiano, sino de origen y tradiciones paganas. El mismo concilio católico romano. Dios mío. Y hoy pastores vistiéndose de Santa Claus en el púlpito, predicando la palabra. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Si los mismos católicos. Entonces, ¿quién es verdaderamente Santa Claus? Escucha esto. La palabra santa, usa tu cabeza en este momento. Esto los muchachos no lo saben, ni ustedes tampoco quizás. La palabra Santa Claus no significa que es santo, sino que es una abreviatura de decir Satán. Si tú colocas la palabra santa, porque una cosa es santo, pero otra cosa es santa. La palabra santa es un juego de palabras que dice Satán. Anda a la casa y escribe santa. Y luego escribe Satán y vas a darte cuenta. Hermano, Satanás está siendo adorado frente a frente. Delante de toda la gente está siendo adorado a través de este viejo nid. Y déjame decirte algo. Y este Claus
significa Satanás. Usted vaya y busque. Claus significa Satanás. Santa significa Satán. Y también conocido como el viejo Nig. Al viejo Nig le dicen a Satanás. Entonces, ahora, Santa Claus no es otra cosa más que la representación del anticristo. Esto es lo que quiero enseñar ahora a ustedes. Presten atención, papel y lápiz, porque no voy a tener el tiempo suficiente como para poder ir leyendo texto tras texto. Así que, mira esto. Vamos a ponerlo de esta manera. Observen un momento acá, por favor. En este costado de acá vamos a ponerlo a Santa Claus. ¿Ya? En este costado de acá vamos a ponerlo a Jesucristo. En la Navidad tradicional del 25 de diciembre, Santa Claus es el personaje principal. En el verdadero nacimiento de Cristo que nace en nosotros, dentro de nosotros como la semilla de la palabra, el personaje central en nosotros es Cristo Jesús. Entonces ahora, no te olvides, aquí se encuentra ¿quién? Cristo Jesús, y acá se encuentra ¿quién? Satanás. Este es Santa Claus. Santa Claus. Vamos ahí. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador según la Biblia. Santa Claus es una falsificación que surge de los mitos de la tradición del paganismo. Vamos allí. Mira esto. Santa Claus tiene el pelo blanco como la lana. ¿Sí o no? Hey, ¿están acá conmigo? ¿Santa Claus tiene el pelo blanco como la lana? Sí. Ok. Ahora, Cristo Jesús tiene el pelo blanco como la lana. Ustedes pueden eso corroborar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Por eso se llama anticristo. Hermano, Santa Claus es el personaje que ha venido a quitar y a borrar de la mente de la generación nueva, que son nuestros hijos, al verdadero significado del Cristo de la gloria. Por eso que es abominable que los padres cristianos o iglesias cristianas celebren la Navidad y no me vengan con el cuento de que lo hacemos para compartir el evangelio, porque no están compartiendo el evangelio de Cristo, sino el evangelio de Satanás. Ok, vamos más adelante. ¿Tiene barba Santa Claus o no tiene barba? Sí. Tiene barba. Jesucristo tiene barba también. Isaías 56. Ustedes escríbanlo, no vamos a leer. Mira esto, Santa Claus, ¿de qué color su ropa? Es roja su ropa, ¿no es cierto? Santa Claus se viste de rojo. ¿Por qué se viste de rojo? Porque Jesucristo también se viste de rojo. Isaías 63, 1, 2. Jesucristo también. Y no es que Jesucristo también se viste, sino que Jesucristo se viste de ropa roja y Satanás lo hace también. Santa Claus también lo hace. ¿Ustedes creen que Satanás, el jo, es de por gusto? No, señor. Jo también lo hace para suplantar a Cristo Jesús. Vamos más adelante. Ok. ¿Los niños saben cuándo llega Santa Claus? ¿No es cierto que no? La llegada de Santa Claus a la casa con los juguetes es un misterio. No se sabe el día, no se sabe la hora, ¿sí o no? Ok. La llegada de Jesucristo también es un misterio. Lucas 12:40 y Marcos 13:33. ¿Tú crees que de por gusto es la fiesta de la Navidad? No, señores. Ok. Santa Claus, ¿de dónde se dice que él viene? ¿De dónde? Dígalo, no se haga aquí. Parecen vírgenes ustedes aquí todos. Nosotros no sabemos nada. ¿De dónde se dice que viene Santa Claus? ¿Del Polo Norte, sí o no? Ok, Santa Claus se dice que viene del Polo Norte. Ahora, dice que Cristo viene del norte donde Él vive. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Y Salmos capítulo 48, versículo 2. Ustedes lo van a corroborar en casa con cuidado para que ustedes afinen y ustedes entiendan que verdaderamente lo que hoy por hoy se complace a nuestros hijos enseñando toda esa basura.
Lo que estamos es dañando el corazón y la mentalidad de nuestros hijos, corrompiéndolos más y aferrándoles a una tendencia satánica, adoración pagana, a dioses paganos, a dioses que Dios condena su adoración. Ok, ahora, ¿cuál es la profesión de Santa Claus? A ver, ¿cuál es la profesión de Santa Claus? ¿Cuál es la profesión de Santa Claus? ¿En qué trabaja? ¿Ah? Es uno que construye juguetes. Es un carpintero construyendo juguetes, ¿sí o no? Ese es Santa Claus, un carpintero que construye juguetes para traer a todos los pedidos que han hecho. Jesucristo, un carpintero. Marcos capítulo 6, versículo 3. Mira esto, todo va copiando, todo va copiando, todo va copiando. Bien. Escucha esto. ¿Santa Claus viene avisando o no viene avisando? Entonces él viene como ladrón en la noche, incluso entra a la casa como un ladrón. ¿Por dónde entra? Por la chimenea. Jesucristo viene como ladrón en la noche. Mateo 24, 43, 44. Vamos más adelante. Santa Claus dice ser omnipotente. Él es omnipotente. ¿Por qué dice ser omnipotente? Porque Él puede entregar todos los juguetes del mundo en una sola noche. Tiene un poder impresionante para entregar los juguetes en todos los 290 y tantos países que existen en una sola noche. Es omnipotente. Se hace ver como omnipotente. Ahora, Jesucristo es omnipotente. Jesucristo es todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Santa Claus es el anticristo, a los cuales hoy por hoy el mundo adoran con anticipación. Está preparado el mundo para recibirlo. Se dice que Santa Claus es omnisciente. ¿O no? ¿Por qué omnisciente, pastor? Porque sabe si usted se ha portado mal o bien durante todo el año. Y Él es omnisciente porque Él conoce el deseo de tu corazón. El corazón del niño, lo que quiere pedir. Es omnisciente. Jesucristo es omnisciente. Jesucristo lo sabe todo. Hebreos 4:13 y Juan capítulo 3, versículo 20. Ahora, mira. Se dice que Santa Claus es omnipresente. ¿Cómo es eso? Ve cuando usted se levanta o se acuesta. Tiene que estar en todas partes inmediatamente para ser capaz de entregar todos los juguetes en una sola noche. Él está aquí, está allá, en todas partes. Santa Claus. Y el 25 de diciembre Él está repartiendo, pero es omnipresente por todo lugar. Está en todas partes. Está en China, en todos lugares se encuentra Él. Santa Claus. Mira lo que dice la palabra del Señor al respecto de Jesucristo, nuestro Dios omnipresente. Salmo 139, 7 al 10, Efesios capítulo 4, verso 6 y Juan capítulo 3, versículo 13. Santa Claus muere. Entonces Santa Claus, ¿qué es? Eterno. Él no muere. Vive para siempre, ¿sí o no? Ok, mira lo que dice la palabra del Señor. Siempre joven Jesucristo, siempre eterno Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. ¿Dónde vive Santa Claus? En el corazón de los niños. ¿O no? Ellos están ahora, en este tiempo, ellos ¿dónde están? En el corazón de los niños. Ahí vive, en el corazón de los niños. Jesucristo vive en el corazón de los hombres redimidos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Qué es lo que hace Santa Claus?
el 25 de diciembre? Da regalos. Él es el jojojo que viene a dar regalos, ¿sí o no? Santa Claus viene a dar regalos. Jesucristo da regalos. Efesios capítulo 4 versículo 8. Da dones y regalos. Jesucristo. Santa Claus, ese es el anticristo, mis amados hermanos. Ahora, con eso no estoy diciendo que usted vea a un Santa Claus por la calle y diga anticristo. Tampoco digo eso, Cuidado con los que están durmiendo, de pronto van a entender eso. Bueno, a la hora de la verdad, escuche esto, a la hora de la verdad, ¿Santa Claus es una fábula o es una realidad? Es una fábula completamente. Santa Claus es un mito, es una fábula. Pero Jesucristo, ahí cambia, Jesucristo es la verdad absoluta. Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es una verdad absoluta. Pero en cambio Santa Claus es una fábula simplemente. ¿En qué se sienta Santa Claus? En un trono, porque tiene un trono allá en el Polo Norte. Jesucristo se sienta sobre un trono. Apocalipsis 5.1, Hebreos 1.8. Santa Claus le ofrece a los niños acercarse a su trono para pedir lo que ellos quieran. Hijo, tú pídele a Santa Claus esta noche y ahí ponte y pídele lo que tú quieras a él porque él te escucha. Eso es lo que los padres mencionan. Jesucristo dice la palabra que él está sentado en el trono y que debemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4 versículo 16. ¿Qué dicen Santa Claus a los niños? ¿Cuál es el mensaje de Santa Claus a los niños? Obedece a tus padres. Jesucristo envía: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Ustedes creen que es casualidad todo lo que hace Santa Claus? No, señores, no es así. Invita a los niños a venir a él. Usted ve que Santa Claus en cualquier centro comercial está ahí. ¿Qué hacen los niños automáticamente? Van donde él. Jesucristo, ¿qué dijo? Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Marcos capítulo 10, versículo 14. ¿Qué hace Santa Claus? Juzga si es bueno o es malo. ¿Este niño es bueno o este es malo? Jesucristo juzga. Apocalipsis 22, Romanos 14, versículo 10. Santa Claus es el supuesto padre de la Navidad. Jesucristo es la imagen del Padre eterno. Isaías 9:6, Hebreos 12:2. Los niños rezan y adoran y piden a San Nicolás. Jesucristo es digno de suprema adoración y alabanza. Apocalipsis 5:14, Hebreos 1:6. Jesucristo es el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:5, Isaías 8:13, Salmos 24:10. Santa Claus es Señor de un ejército ¿de qué? De duendes, correcto. Y los duendes en la religión druida son los espíritus malos. ¿Cuál es la presentación cuando Santa Claus se presenta? ¿Cuándo hace? Jo, 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 jo. ¿No es cierto que sí? Ahora en cambio, Jesucristo, él no hace jo, jo, jo. Él hace ey, ey, ey. Zacarías capítulo 2, verso 6. Santa Claus es el símbolo de la paz mundial, imagen de la temporada navideña. El Cristo de la gloria es la imagen misma de Dios, príncipe de paz, y la imagen y la sustancia del creador de los cielos y la tierra. Isaías 9:6, Hebreos 1:3. Y puedo continuar, hermanos queridos, haciendo una y otra vez, colocando en contexto para que se den cuenta ustedes, mis amados hermanos, el engaño tremendo y atroz que existe en la época de Navidad y cómo nosotros engañamos a nuestros hijos con la misma mentira de siempre. Y luego viene el intercambio de regalos, porque ese es el intercambio de regalos, ¿no es cierto? Que regalar y aquí esto y lo otro. Cuando, miren esto, y aquí hay un mal entendimiento, dicen que los magos, dicen que eran
astrólogos, pero no eran astrólogos, eran sabios del oriente. Sabios del oriente. Y que tampoco, a nosotros nos dijeron, ¿cuántos magos eran? Yo le hago una pregunta, ¿de dónde sacaron eso? La Biblia no dice que fueron 3, la Biblia dice fueron sabios del oriente. ¿Cuántos eran? No se sabe cuántos eran. Dice, no, lo que pasa es que nosotros sabemos que son 3, porque el uno ofreció ¿qué? Oro, el otro incienso, el otro mirra, y por eso son 3. No, señor, esa era una costumbre antigua para un rey. Las personas que tenían conocimiento se acercaban donde un rey y entregaban ese tipo de ofrendas. Cada uno entregaba ese tipo de ofrendas. Oro, incienso y mirra era la forma de entregar. Así que no eran 3, ni tampoco se llamaban ¿cómo? Melchor, Baltasar y Gaspar. Tampoco se llamaban así. Todo eso es una mentira, hermanos. Ellos no eran astrólogos, ellos eran astrónomos. Y hay una diferencia muy grande entre astrólogo y astrónomo. El astrólogo ese es espiritismo. En cambio, la astronomía es el estudio de los astros. Es una diferencia muy grande. Así que no eran magos, como suelen decir. No, eran sabios del oriente. Eran sabios del oriente. Ahora, ¿sí o no que dijeron que cuando Cristo nació en el pesebre, allá fue que llegaron los sabios del oriente a presentar las ofrendas? ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que no. Ellos no llegaron allá. Ellos llegaron cuando ya Jesús tenía como 2 años. Ahí llegaron ellos. ¿No me creen? Lean conmigo. Ya el tiempo se me terminó, tengo mucho que explicarle, pero se terminó. Escucha esto. Lee conmigo Lucas capítulo 2, verso 9. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Está hablando de los pastores que se encontraban allí ese día durmiendo en el campo. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto ¿en qué? En pañales, acostado en un pesebre. Así que los pastores fueron, ellos sí encontraron en el pesebre. Ellos sí encontraron en el pesebre. Ok. Los pastores sí le encontraron cuando recién había nacido el Hijo de Dios. Los pastores del campo, ¿sí? Los que pastaban ovejas, ellos sí. Ok. Ahora, lee Mateo capítulo 2, verso 1. Muchos se anclan aquí, dice que en Navidad hay que dar regalos. ¿Por qué? Porque los magos o los sabios vinieron a dar regalos a Cristo y tenemos que dar regalos también al niño recién nacido y a los niños. Todo eso es una tergiversación tremenda. Capítulo 2 del libro de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, oído, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 10 del mismo capítulo. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Recuerda que la estrella le va guiando. Y al entrar en el pesebre, vieron al niño envuelto en pañales. Así dice. Ya no es en el pesebre. Ahora, ¿dónde estaba? En la casa. ¿Se dan cuenta? Los pastores llegan al pesebre. Ellos sí llegan al pesebre. Pero los magos, los sabios del oriente, ellos ya no llegan al pesebre. ¿A dónde llegaron? A la casa. ¿Cuál casa? La casa de José y de María. Entonces leamos ahora con entendimiento. Y al ver la estrella se regocijaban con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Era una costumbre
del Oriente entrar en la presencia de reyes y grandes personajes, no podían entrar con las manos vacías. Así que los magos o los sabios no estaban dejando una muestra, un legado de que hay que intercambiar regalos en el nacimiento, ni tampoco estaba en el pesebre. Si leemos la Biblia con cuidado, entendemos cómo fácilmente, bien dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia hace que los cristianos participen hoy por hoy de este tipo de celebraciones engañadoras y mentirosas. Y así por generaciones se van quedando en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Y ahora existe una iglesia que dice ser cristiana evangélica, celebrando lo que el mundo celebra, amando lo que el mundo ama, trayendo a la iglesia toda esa tradición y enseñando a los hijos esa misma tradición. ¿Qué clase de creyentes quieren que sean el día de mañana sus hijos? Si nosotros como padres no paramos esto. Pastores, a mí me decían esto en la escuela cuando decían, van a pedir colaboración para Navidad, que hay que hacer eso para la Navidad. No participamos. ¿Y no le da pena a usted que su hijo no reciba? Pues mi hijo no va a venir. Uno de mis hijos me dijo, papá, pero eso es feo, todos reciben pero menos yo. Sí, mi amor, todos van para hacia allá, tú y yo vamos hacia arriba, ellos van hacia abajo. Hay una diferencia. Pero todos reciben y los caramelos y todo eso, que esto y lo otro, pero todos los vecinos y ta. Y a mis hijos llegaron a la casa a golpear la puerta. Sí, venimos entregando funditas de Navidad. Muchas gracias. Eso me pregunta mucho, pastor, ¿qué hacemos? Tómenlo. Tómenlo ustedes, muchas gracias, le agradezco, recibe la funda. Una canasta de Navidad, pastor, si le van a dar, ¿qué hace usted? Yo lo recibo. Porque ahí en medio de eso tiene que jugar mucho esto. Tres cosas muy importantes. Primero, tu confesión de fe en quién has creído. Segundo, debes tener bien claro en quién has creído. Y tercero, tienes que ser sabio para no servir como piedra de tropiezo. Porque tampoco tampoco nosotros estamos llamados a decir, o sea, escucha, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque si vamos nosotros al otro extremo, que eso es dañino también, eso es el fariseísmo, entonces no deberíamos ni siquiera ponernos pantalón, sino que deberíamos ponernos una túnica. No deberíamos nada ni comer. Hermano, eso fuera un caos total. Lo que sí debemos tener muy en cuenta de que es idolatría lo que se celebra, pero nosotros no participamos de esa idolatría, ni tampoco nosotros promovemos tal idolatría. Pero si me toman en cuenta, dijo el pastor, ¿y ahora qué hago con el aguinaldo navideño? Recíbelo. No, es que no lo recibo porque eso es del diablo. No hagas eso. Recíbelo. Y pero tu conducta debe hablar, porque hay muchos que la conducta es pésima, que hasta vergüenza da decir, hermano, Dios te bendiga. Pero cuando llega Navidad dice, eso es del diablo, no participo. Y con tus acciones dices que tú eres del diablo, ni siquiera la Navidad es del diablo, sino tú eres del diablo. Tu actitud debe hablar. El testimonio tuyo debe dar testimonio abierto de que eres hijo de Dios. Y cuando eso llega a tus manos, gracias, ¿sí? Va a la casa. Pastor, ¿y la funda de caramelos qué hago? Boto a la basura, deja que tus hijos coman. Pero siéntate con tus hijos y explícale todo. Deja que tus hijos coman esos caramelos, que coman. Pero pastor, ¿puedo ir a comprar yo caramelos? No, porque ahí tú estás promoviendo algo ya. Y entonces, ¿cuándo le doy caramelos? Tienes desde enero hasta noviembre. Llénale de caramelos, de galletas, envenena a tu hijo. Todos esos meses tienes para envenenar a tus hijos con todo eso. Pero no me vengas con el cuento que ese día. Tenemos que ser sabios y prudentes para que no pisoteen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero miren esto, me invitaron a una cena navideña. ¿Qué hago? Si esa cena navideña a la que te invitaron compromete, hay un compromiso de por medio en el que está jugándose tu puesto, está jugándose cualquier cosa, ve al lugar.
participa, pero haz conocer tu fe. Haz conocer tu fe. Haz saber a todos los demás. Una palabra, por favor. Yo vengo aquí por el respeto que tengo hacia ustedes, compañeros. He venido aquí por el respeto que tengo a usted, mi jefe, a usted, mi jefa, por el respeto que tengo y porque soy creyente, soy cristiano y conozco a mi Señor y mi testimonio tiene que ser total y transparente. Por esa razón he venido. Pero quiero que sepan que esto que están haciendo ustedes aquí no es en favor de Jesucristo, sino en favor de un paganismo. He venido a compartir con ustedes porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, pero quiero que sepan mi confesión de fe. Ya, pastor, eso voy a decir. Y luego de eso, cuando empiece la rumba, también le hago a la rumba, pastor, yo, y mientras dé fe, cenamos. Escucha, me dan la cena, la canasta navideña. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Sigan adelante, yo me retiro, me voy. ¿Sabes qué va a pasar la próxima vez? No te van a invitar porque eres aguafiesta. Y la próxima vez te va a decir, hey, hermano, no hermano Ney, sino el señor Ney Escobar, usted pase por la oficina para que lleve su canasta. Ya no te invitan. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Te vas allá, coges tu canasta y te vas a casa. Tu testimonio ha marcado la diferencia. ¿Te das cuenta? Por eso Dios, dice la palabra que si confesaras con tu boca, tienes que con tu boca confesar a quién le perteneces, a Papá Noel o a Jesucristo. Ok, entonces, hay muchas cosas más que podríamos hablar, pero creo que con eso ya ha sido demasiado claro. En la época del nacimiento de Cristo Jesús no existió ni árbol de Navidad asociado a ella, ni hubo Santa Claus, ni hubo trineo volador lleno de juguetes, ni hubo siquiera ni la señora de Santa Claus, no hubieron duendes trabajando, los magos no intercambiaron regalos entre sí, no hubieron ebrios ni hablando obscenidades, ni fiesta, ni sabor, ni zambumba. No hubo nada de eso. No hubieron hombres y mujeres teniendo una fiesta de pesebre, ni tampoco José y María no cocinaron cabeza de jabalíes salvajes para una lujosa comida de quijada de cerdo, sesos de marrano, que esa es la costumbre de hacerlo. No hubo nada de eso. Entonces, ¿de dónde salió todo esto que hoy por hoy se celebra y en las iglesias también lo hacen? Han sido engañados. Cuando Jesús nació fue un evento tan santo que Dios se cercioró que pecadores no lo testificaran. Lo que los pecadores y tú y yo tenemos que testificar es al Mesías en la cruz y no en el pesebre. Porque en la cruz obtenemos redención y vida eterna. Sí, Señor. Y para cerrar, para aquellos que digan, no estoy de acuerdo, pastor, usted está hablando cosas que no debe. Y para aquellos pastores o ministros que me han llamado la atención por la predicación del domingo anterior, permítame por favor dejarle evidencias de literatura clara, específica, de enciclopedias a los cuales ustedes pueden ir a investigar. Y luego de que investiguen, insúltenme. Aquí va. La enciclopedia de Keeler dice de la siguiente manera: la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la iglesia antes del siglo IV. El primer lugar donde se menciona una fecha de nacimiento de Jesucristo es en Egipto. San Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos egipcios hablaban no solamente del año, sino también del día en que ocurrió el nacimiento de Jesús, que suponían ser el 20 de mayo. Más tarde se creyó que el Mesías había venido al mundo el 19 al 20 de abril o el 6 de enero. La primera mención cierta del 25 de diciembre aparece en el calendario de Philocalus en el año 254. Eso dice la enciclopedia Keeler. La enciclopedia Barça dice: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebran, como la fiesta del sol, el natalicio del sol y los carnavales del dios Saturno.
La Enciclopedia de la Religión Católica dice lo siguiente: se menciona que no hay fundamentalmente una razón que favorezca la fecha en cuestión, ya que el que estableció esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV, para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios. Porque unos creían que había nacido en mayo y otros en abril, otros en enero. Entonces él dijo, mejor el 25 de diciembre. En la historia eclesiástica de Moshe se dice, esa es otra literatura, se dice que se escogió como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque en esta fecha la Roma pagana ya celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno, que data de la tradición babilónica y que recordaba a Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod, que habían nacido en la misma época invernal conocida hoy como la Navidad. De ahí surgió la idea de unir el nacimiento de esos dioses con el nacimiento de Jesús. Esta fiesta, junto con otras, eran las más viles e inmorales y degeneradas que tanto desprestigió a la Roma antigua. Los demás días que forman la fiesta de Navidad fueron puestos para suplantar las Saturnalias y otras fiestas paganas. En la Enciclopedia Hispanoamericana dice, en el artículo de carnavales dice así: la fiesta del carnaval es muy anterior al cristianismo, su origen es indudablemente pagano, hablando de los carnavales. Los pueblos cristianos se apoderaron de muchos ritos, costumbres y fiestas paganas. En Grecia y en Roma se celebraban los bacanales o fiestas en honor a Baco, al dios Baco, las Saturnalias en honor a Saturno, y las Lupercales que se celebraban en el mes de enero en honor al dios Pan, que es el fin de año, al dios Pan, al dios Jano. La enciclopedia de la Wikipedia, que es más conocido, que ustedes pueden ir de una, nos brinda la siguiente información, que es muy importante, y dice lo siguiente: la Navidad, en latín nativitas o nacimiento, es una de las fiestas más importantes del cristianismo, junto con la Pascua y Pentecostés, que celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. Esta fiesta se celebra el 25 de diciembre por la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, algunas otras iglesias protestantes y la Iglesia Ortodoxa Rumana, y el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas, ya que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar a nuestro calendario actual llamado gregoriano. El nombre de su reformador, el sumo pontífice Gregorio XIII. Así sucesivamente, las fiestas de la Navidad, lo que se conoce como Navidad, ha llegado hasta nuestro entonces. Y hoy por hoy, cristianos profesan que la Navidad hay que celebrarlo porque ese es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué ignorancia total! En conclusión, las fiestas de Navidad es celebrada por católicos, cristianos y aún hasta los paganos. ¿Es esta mezcla la celebración bíblica y correcta? Solamente en eso uno debe darse cuenta que existe un engaño atroz. Deben celebrar los creyentes juntamente con los paganos algo que no tiene ni la razón bíblica, ni la razón lógica, ni fundamento escritural, que tiene que ver con la mezcla de la idolatría y con todo esto. ¿Debe la iglesia participar? Lo dejo ahí para que ustedes puedan contestar. Una vez más, dejemos que la escritura nos hable para finalizar. Leamos este texto que nos va a confrontar a todos, y con esto y aquí cerramos. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Este texto que quede en el corazón de toda la congregación. Dice la palabra del Señor a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo, a los nacidos de nuevo, a los redimidos del mundo. Este mandamiento: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En otras palabras, no hagan lo mismo que ellos hacen. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es el mensaje para la iglesia del Señor. Es que, pastor, si yo no hago esto, si no celebro, me van a aborrecer, me van a rechazar. Pues entonces, Cristo lo dijo, si a vosotros les rechazan, les aborrecen por no participar del paganismo religioso, sepan ustedes y tranquilícense, porque a mí primero me rechazaron. Y si Cristo como cabeza de la iglesia fue rechazado, el cuerpo que es la iglesia también tiene que ser rechazado. No nos dejemos convencer de ese espíritu falso de la Navidad. Nosotros somos guiados por el Santo Espíritu de Dios. Y si el Santo Espíritu de Dios nos ha alumbrado el entendimiento, nosotros seremos verdaderamente libres. Pónganse de pie, por favor.